Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Cuando escuchamos una canción como esta, tenemos que pensar en el sentido de la vida que tenemos cada uno de nosotros. La vida tiene un sentido y en esta tarde, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a preguntar si la vida tuya tiene sentido. Esa es una pregunta válida. ¿Por qué una pregunta como esta? Porque la palabra de Dios pone al hombre en esa disyuntiva, hace esa pregunta cuando uno escucha una canción como esta, que habla acerca del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, y como el himnólogo decía, nadie pudo amarme como Cristo. Y hay en nosotros este deseo de compartir la palabra de Dios. Para ello le voy a invitar a que vayamos a la carta de Efesios, todos juntos, Efesios capítulo 2, donde vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a meditar en ella con este pensamiento del sentido de nuestras vidas. Efesios capítulo 2, vamos a tomar nuestra lectura en el verso 11 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. El apóstol Pablo a esta iglesia le escribió lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde venimos delante de ti buscando tu dirección, tanto, Señor, para el que habla como los amigos y hermanos aquí presentes, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de este instrumento el cual has escogido, y que tu palabra, Señor, que no regresa vacía, que sea enviada, toque vidas y que traiga frutos de arrepentimiento en cada uno de nosotros. Oh Padre, delante de ti nos ponemos y pedimos esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La pregunta que hacíamos en esta tarde es si tu vida tiene sentido. Hace un tiempo atrás acompañaba a alguien a comprar una camiseta, la cual había buscado a todo lo largo y ancho de la zona de New England, una camiseta de un pelotero famoso, de una persona que él admiraba mucho, y él había buscado ciertamente esto en muchas tiendas, y de casualidad, decimos nosotros de casualidad, le acompañé a comprarla a un lugar. Cuando él la compra y se la pone, se sienta en la banca y me dice: ahora sí es verdad que mi vida tiene sentido. El sentido, debo decir, de la vida de esta persona estaba basado en una camiseta. Y eso mismo sucede con nosotros como seres humanos. A veces nosotros decimos: mi vida no tiene sentido sin tener aquello o lo otro. Algunos de nosotros pudiéramos pensar: bueno, mi vida tendría más sentido si yo fuera una persona famosa. Porque los que tienen fama, probablemente nosotros lo vemos y decimos: ese hombre o esa mujer se ve que tiene una vida con sentido en su vida. A lo mejor anhelamos fama. Es probable que algunos dirían: bueno, mi vida tendría más sentido si yo tuviera bienes de este mundo.
Y es algo válido a personas que probablemente, no sé si es el caso de algunos de ustedes que me escuchan, pensarían, si yo tan solo tuviera más de lo que yo tengo, eso completaría el sentido real de mi vida. Y algunos de ustedes probablemente dirían, bueno, mi vida tendría sentido si yo fuera tan dichoso como esa persona, si yo fuera tan bendecido como esa persona, si yo fuera tan afortunado como esa persona. ¿No lo está mirando? Todo lo que él hace le sale bien. Y a mí todo lo que yo hago me sale mal. Algunos dirían, bueno, mi vida tuviera más sentido si me dejaran hacer lo que yo quiero. Algunos jóvenes pudieran decir, si mis padres me permitieran a mí y fueran tan permisivos y me dejaran hacer todo lo que yo quiero, o si esta persona o aquello no se mete conmigo, que yo pueda disfrutar de la vida en cada momento. Porque, dicho sea de paso, mis días son cortos. Y esta es una gran realidad. Volviendo a la primera historia que le planteé, aquella persona decía, ahora sí es verdad que mi vida tiene sentido. Bueno, desde la perspectiva del hombre, el sentido de la vida consiste en obtener muchas veces, no todo el tiempo, todas aquellas cosas que le dan deleite al hombre sobre la tierra. Desde la perspectiva de Dios, el sentido del hombre o el verdadero sentido del hombre está orientado hacia Él. En pocas palabras, lo que quiero decir es, en todo aquello que el hombre haga para acercarse a Dios, eso le dará sentido a su vida. ¿Se dan cuenta? En esta tarde nosotros podemos ver esto a la luz de las Escrituras. Es decir, por un lado están aquellos, o estamos nosotros, que pudiéramos pensar que el verdadero sentido de la vida es tener fama, tener bienes de este mundo, ser dichoso, ser afortunado, o tal vez hacer todo lo que yo quiera que me deleite en este mundo sin tener tantas privaciones. Ahí sí mi vida verdaderamente tendría sentido. Dios, desde su perspectiva, dice lo contrario. Si tú quieres que tu vida tenga sentido, entonces solamente tendrá sentido si tú te acercas a mí. Y Dios ha provisto un medio para que la vida del hombre tenga sentido, y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Tomemos esto aparte por un momento. Si alguno de ustedes dirá, bueno, si yo fuera más popular, o tal vez fuera como una de esas personas de Hollywood, tal vez mi vida fuera una vida que todo el mundo mencionara mi nombre, me tuviera en cuenta y todo el mundo supiera quién yo soy, eso me haría a mí un hombre con una vida de sentido, o un hombre que tiene sentido. Bueno, la fama se evapora fácilmente. Ser famoso es una navaja de doble filo. En estos días en la prensa salió, por ejemplo, un actor famoso que ustedes lo conocen, que se llama Kevin Spacey. No sé si pronuncié el nombre bien. Tuvo un asunto acá y tal vez no hubiese querido ser tan famoso como es. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de él ahora mismo. Y no vamos a entrar en detalle de lo que pasó. La fama ciertamente tiene su precio. Pero aquellos que son famosos se encuentran con una realidad tal y cual escribió alguien cuando dijo esta persona, dijo, ¿cuánto hubiera deseado yo que alguien me hubiera dicho a mí que me encontraría solo en la cumbre? La fama trae eso muchas veces. No voy a decir todo el tiempo. Ahora, algunos de ustedes que probablemente dirán, bueno, tal vez yo no quiero fama, pero quiero tener bienes de este mundo, tendrían que recordar también a uno de los reyes más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón. Salomón llegó a la cúspide de su vida, Salomón llegó a la altura de su vida, y cuando él tuvo todo lo que él tuvo en este mundo, él tuvo que resumir su vida con una sola palabra. ¿Sabe lo que él dijo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 8. En el pasaje que nosotros hemos leído, para que todos ustedes tengan esto en cuenta, estos hombres, y cuando hablo de hombres estoy hablando de mujeres también,
de Éfeso. El apóstol Pablo le llama gentiles. Cuando Pablo habla acerca de ellos, Pablo dice que ellos estaban, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 12, Pablo dice en ese pasaje que en aquel tiempo, ¿cuál era el tiempo? Cuando la vida de ellos no tenía sentido. ¿Cuándo era eso? Cuando Cristo no estaba en la vida de ellos. ¿Cómo era la vida de ellos? Pablo dice en este versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso es lo más importante en este mundo. ¿Por qué Cristo hace la diferencia? Porque fuera de Cristo, el hombre es un miserable. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, decía que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Qué pasó con esta persona en Efeso? En Éfeso, debo decir. Ellos conocieron el mensaje del Evangelio. Sus vidas no tenían sentido. Estaban sin Cristo y por consiguiente, miren cómo estaban ellos en ese versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y algo muy esencial, dice que ellos estaban, por haber estado sin Cristo, dice el versículo 12 en la parte final, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora yo pregunto a todos ustedes, ¿cómo puede tener la vida de un hombre sentido? Teniendo a Cristo. ¿Cómo puede tener la vida del hombre no sentido? Alejado de Cristo. Por eso en esta tarde es importante que nosotros nos preguntemos si nuestra vida tiene sentido. Hermanos y amigos, las cosas por las cuales nos pudiéramos afanar en este mundo verdaderamente son cosas pasajeras, efímeras. Póngase a pensar por un momento en la fama. Una persona le toma toda una vida probablemente lograr una altura y en fracciones de segundo puede perder todo. A alguien le tomaría toda una vida acumular riquezas y luego ¿qué pasa con la riqueza? Pudiera perder la riqueza. Yo recuerdo a alguien que hablaba no hace un tiempo atrás de su riqueza. Él se acostó siendo un billonario. No sé cuántos billonarios tenemos aquí entre ustedes. Es probable que hayan aquí personas que tengan mucho dinero y nadie lo sepa, ¿verdad? Pero él se acostó siendo un billonario y la bolsa de valores cayó y al otro día él estaba muy triste porque él era un millonario. ¿Se da cuenta? Usted dirá, pero eso es mucho dinero todavía. Bueno, pero un billón es mucho, pero él era billonario y su tristeza consistía en que cuando se levantó al otro día ya no era billonario, sino que era millonario. Recuerdo también una pareja en Ohio. Todos estos datos son verídicos, no me lo estoy inventando. Ellos tenían $50 millones invertidos en la bolsa de valores. Cuando el mercado cayó, ellos perdieron 22 millones y ambos, el hombre y la mujer, decidieron quitarse la vida. Bueno, si tú le restas 22 millones a 50 millones, todavía quedan muchos millones, ¿verdad? Pero ellos no podían vivir sin esos 22 millones y se quitaron la vida. Entonces, por lo que el hombre se afana para ser feliz, por lo que el hombre se afana para que su vida tenga sentido, Salomón, que lo tuvo todo, decía, vanidad de vanidades. Ahora, ¿qué tan rico era Salomón? Cuando usted lee en Eclesiastés capítulo 2, de versículo 1 al 11, mire lo que Salomón dijo. Vamos a ir a Eclesiastés para que vea que alguno de ustedes dirá, bueno, si yo tengo todo esto, ya yo no necesito más nada. No necesito más nada. Bueno, Salomón nos da aquí una descripción bien clara acerca de él. Mire todo lo que él tenía como bienes. Verso 1. Estoy en Eclesiastés capítulo 2, verso 1. Salomón decía, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozará de bienes. Mas he aquí, esto es vanidad. A la risa dije, enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y mire cómo dice él que era prosperado. Dice, engrandecí mis obras
edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huerto y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vaca y de oveja, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y él dijo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora bien, lo esencial, verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mi mano y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. He aquí uno de los reyes más ricos sobre la nación. ¿Y sabe lo que él dijo? Todo es vanidad. Por las cosas que probablemente se afanó, por todo lo que él tuvo, porque Dios añadió a este hombre, ¿recuerdan? Cuando él vino a orar delante de Dios para poder dirigir a este pueblo, le pidió a Dios que le diera sabiduría, y Dios le dio sabiduría como la arena del mar. Y Dios le dijo, como no ha pedido grandeza ni reino, todo esto añadiré delante de ti. La fama de este hombre era grande. Pero todo eso, él dijo, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Él lo tuvo todo y nada de eso llenó su vida. No le dio sentido a su vida. La próxima vez que tú pienses que un carro, yo recuerdo una vez, una persona compró un carro y se montó dentro del carro y dijo, esto sí es una máquina, ahora sí es verdad que yo me siento bien. Bueno, él se olvidó que los carros, por eso tenemos carros del 2008, 2007, 2005, 2004, todos se ponen viejos, ¿verdad? Los carros fallan. Y el carro nuevo es un carro, ¿a quién no le gusta manejar un carro nuevo? Pero ¿a quién le gusta manejar un carro viejo? Pero ese carro viejo era un carro nuevo del año antes. Entonces déjeme decirle algo. Todo lo que el hombre encuentra en este mundo, que el hombre pudiera pensar, que le daría sentido a su vida, todo es efímero, es pasajero. Los creyentes ahora, como dice el pasaje que hemos leído en Efesios, estaban alejados de Dios. Estaban sin Dios y sin esperanza. Y la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿eran ellos personas antes de conocer a Cristo que pudieran decir que sus vidas tenían sentido? Absolutamente que no. Una vida fuera de Cristo es una vida que no tiene sentido. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que la gente rica no pasa trabajo. Es como que solamente tiene que pagar y ya. Bueno, déjeme decirle algo, los ricos también se enferman, ¿verdad? Y decía una novela por ahí que muchos lo vieron, los ricos también lloran. Nunca la vi, pero me acuerdo del título. Muy famosa. Los ricos lloran, se enferman. Pero el Señor nos dice a nosotros en Lucas 12:15, mirad y guardado de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Si alguno de ustedes dirá, pero es que si yo tuviera un poco más, mi vida tendría más sentido. Pues déjame decirte, aún tuvieras más, tu vida no va a tener sentido. Es que no se trata de las cosas materiales, no se trata de los placeres de este mundo, se trata del alma. Hasta que Cristo no esté en el corazón del hombre, el hombre seguirá siendo una persona totalmente desorganizada. Algunos que probablemente piensan que la riqueza resolvería el problema. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, este joven, en 1 Timoteo 6:7, y le dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada, podemos sacar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Steve Jobs, el que inventó el iPhone? ¿Verdad? Yo recuerdo que en una de sus, ustedes lo pueden ver esto en YouTube si quieren, él tuvo lo que llamamos un speech, dio una conferencia a una universidad y ahí le habían ya
dado ciertamente la parte del miembro de su cuerpo, creo que era el liver, que estaba con cáncer, le habían puesto uno de un joven, creo que era 18 años, y él declaró públicamente delante de la audiencia que él estaba cancer free. Así era que él habló. Yo me acuerdo cuando vi aquello. Y años más tarde el doctor le hablaba y le decía que el cáncer regresó y no solamente afectó esos órganos, ya afectó todos los órganos de su cuerpo, hasta que algunos de ustedes pudieron verlo cómo empezó a reducirse físicamente hasta que murió. Ahora, la fortuna de este hombre, ciertamente incalculable tal vez, incalculable. Nada de eso pudo darle sentido a su vida. Y es que a la verdad es que nosotros deberíamos de pensar en esto. Lo más importante en este mundo es, cuando un hombre ve dónde está y ve que la fama, la riqueza, los bienes de este mundo, vivir fuera de Dios no le da sentido. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer? Mirar verticalmente hacia Dios. Hermanos y amigos, no en vano decía David: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Nosotros, aquí hay jóvenes también, y quiero decir a los jóvenes que a veces piensan como que no se van a enfermar. A veces hay jóvenes que cuando les sale algo mal dicen: me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo. O tal vez ellos tienen planes de alcanzar grandes cosas, grandes metas, o piensan como que déjame hacer todo lo que yo quiero porque mi vida no tiene sentido de esta manera. Bueno, en Eclesiastés 11:9, este hombre Salomón, rey que vivió mucho, le decía a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud. Mira cómo él decía esto: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. ¿Se dan cuenta? De manera que debemos de pensar ciertamente en esto. Ahora, ¿qué debe del hombre recordar? Ya sabemos que no está en la fama, ya sabemos que no están en los bienes de este mundo, ya sabemos que no está en vivir una vida con riendas sueltas. El hombre debe de recordar que el verdadero significado de la vida, ese hombre, esa mujer, tiene en su ser, en su mente, una dirección distorsionada de lo que debería de ser. Antes del Evangelio llegar a estos hermanos en Éfeso, Pablo decía bien claro que ellos andaban. Podemos ir a la carta de Efesios otra vez, por favor. Estoy en Efesios capítulo 2, versículo 12 otra vez. En aquel tiempo estaba en sí Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Pablo decía: porque Él es nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora yo quiero pausar por un momento para decir esto. Cuando Pablo dice que ellos andaban sin Dios, sin esperanza en el mundo, y Pablo dice la obra de Cristo en ellos, ¿qué es lo que el hombre debe recordar? Que cuando ellos andaban de esta manera no tenían sentido. Pero ahora que ellos han recibido a Jesucristo como lo recibieron esto, entonces ya tenían Dios y tenían esperanza. Pablo usa una palabra en este pasaje para hablarnos a nosotros también acerca de que ellos estaban muertos. Yo voy a decir esto: ¿cuántos de ustedes han visto peces muertos alguna vez? Los peces muertos no pueden pelear contra la corriente, se dejan llevar. Pues así mismo andaban ellos, siguiendo la corriente de ese mundo, viviendo alejado de Dios, pero una vez que Cristo se hizo presente en su vida, entonces ellos ya tienen la perspectiva de Dios. ¿Cuál es? Es esta:
que aunque ellos tenían una dirección distorsionada de lo que era el sentido de la vida, Cristo le dio a ellos sentido a su vida. Y Cristo lo hizo ¿cómo? Cuando Él murió en la cruz. Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Pablo dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. He ahí cuando se distorsionó la imagen de Dios en el hombre. El sentido se perdió. Ahora, todos nosotros que estamos aquí estamos de acuerdo, ojalá que probablemente aparecerá alguien aquí que no está de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero voy a asumir que todos los que estamos acá creemos que Dios hizo al hombre. ¿Saben? Cuando Dios hizo al hombre, el libro de Génesis nos dice a nosotros que Dios tenía comunión con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios hablaba con el hombre, se comunicaba con él, había una relación. Pero cuando el pecado entró al mundo y luego Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde tú estás? El hombre se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque había violado el mandamiento que Dios le había dado de comer de todos los árboles del huerto, menos de ese árbol. Y el día que el hombre comió, ciertamente el hombre murió en su relación para con Dios. Quiere decir que había compañerismo entre Dios y el hombre. Ahora nosotros que estamos pensando en esta tarde acerca del sentido de nuestra vida, deberíamos de preguntarnos, ¿tenemos nosotros compañerismo con Dios? En eso consiste verdaderamente el sentido de la vida. Cuando Dios le pregunta al hombre en Génesis, ¿dónde tú estás? ¿Sabe lo que el hombre decía? Porque escuché tu voz en el huerto, tuve miedo. Y él se escondió. Bueno, ¿tú quieres que tu vida tenga sentido? Empieza considerando en qué dirección vas. Para uno darse cuenta que verdaderamente uno está perdido, uno tiene que considerar dónde uno está. La palabra de Dios expone al hombre de esta manera. El hombre sin Cristo no tiene sentido. El hombre con Cristo tiene sentido. Ahora, ¿quién es el único que puede dar el sentido verdadero a tu vida? ¿Quién es el único? Bueno, ya sabemos y hemos dicho que no está en la fama. Hemos dicho que no está en las posesiones materiales de este mundo. Hemos dicho que no está en los goces y en los placeres temporales de este mundo, porque al final, déjeme decirle, al final, todos nosotros tenemos que comparecer delante de Dios. Cuando el hombre vino a este mundo, ¿vino acompañado o vino solo? Bueno, si eres gemelo, trajeron dos juntos, ¿verdad? Pero aún desde el vientre tenía tus cosas aparte, ¿verdad? Aquí no hay nadie que sea gemelo. Pero la verdad es que así mismo como el hombre vino solo a este mundo, ¿verdad? Y viniste a los brazos de tus padres, tú en una manera individual te tendrás que presentar delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el hombre se presentará delante de su Creador. Y allí el hombre va a pagar por sus obras. Ahora, el Señor quiere dar sentido a tu vida. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:19 decía que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La pregunta es, ¿por qué Dios estaba reconciliando al mundo consigo? Porque el hombre vivía fuera de los caminos de Dios y apartado de Dios. Entonces, como decíamos al principio, una vida fuera de Dios no puede tener sentido. Dios envió a Jesucristo para que por medio de Él fuéramos salvos. Hay un texto bien conocido que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Pedro hizo una declaración contundente aquel día y Pedro decía que en ningún otro hay salvación. No hay salvación, decía Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando Pedro hablaba de esto a esta multitud, mucha gente se compungieron. Pero debo decir esto.
Un hombre puede decir, yo soy autosuficiente. Pero déjeme decirle, nadie, ciertamente nadie, tiene poder para controlar el día cuando Dios diga hasta aquí llegaste. Va a llegar un momento, ustedes ven que aquí estábamos orando en esta tarde por 2 personas, ¿verdad? Una que apenas empieza a vivir, así que nosotros lo describimos. Y otra persona que tiene una edad avanzada y nosotros pensamos y decimos, bueno, esa persona que tiene la edad avanzada ya se puede ir. Pero déjeme decirle algo, eso nada más lo determina Dios, ¿verdad? Los días del hombre están contados. Y los niños no se van. Y los jóvenes no se van. Y cuando uno se siente con vigor y se va a acostar, también se puede ir. Entonces, Dios ha dado al hombre un tiempo para que mientras Él pueda, mientras Dios le da ese tiempo, el hombre busque el verdadero sentido de su vida. Por eso el mensaje del Evangelio se predica. ¿Para qué? Para que ninguna persona tenga excusa aquel día. ¿Tú quieres una vida con un verdadero sentido? Da tu vida al Señor. Cuando el Señor estuvo en este mundo hablando a los discípulos, en San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor hizo una declaración contundente. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero terminar en esta tarde diciendo, si tú quieres que tu vida tenga sentido, da tu vida al Señor, entrega tu vida al Señor, reconoce que tu vida no tiene sentido ni propósito alguno, reconoce que el pecado te ha alejado de Dios y que la única persona que puede reconciliarte a ti con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Efesios decía que a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte, a través de la cruz, fuimos reconciliados. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Clamar a Dios para que le perdone. Yo no sé en verdad cómo está la vida de todos ustedes acá, de los que me escuchan. Pero en esta tarde quiero decir que nada de lo que el hombre pueda hacer es eterno. La obra del hombre se destruye. Los días del hombre están contados. Ciertamente, los días del hombre, como decía Job 14:5, están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti, dice Job, o decía Job. Le pusiste límites. Y si tú estás vivo hoy y escuchas el Evangelio, no hay otro mensaje, porque el Evangelio es buena nueva, donde el Señor Jesucristo vino al mundo y Él decía, y predicó y enseñó y nos dejó este mensaje, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No solamente tiene tu vida sentido en este mundo, sino que el Señor prometió la vida eterna. Ojalá que aquellos que están en este lugar, que aún no conocen al Señor, puedan reconsiderar y puedan preguntarse a sí mismos, ¿tiene mi vida sentido? ¿Tiene mi vida sentido? El Señor hace la diferencia. Puesto de pie, vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde, no conociendo, Señor, la condición de ninguna persona en este lugar, rogamos, Señor, que tú tengas misericordia y que tu palabra que ha sido hablada en este día toque, Señor, las vidas de aquellos que aún no te conocen. Padre, tú queriendo que el hombre tenga sentido en su vida, enviaste a tu Hijo para tal propósito. Y a través de Él somos justificados. Y a través de Él tú nos has dado el perdón de pecado. A través de Él tú nos has dado la vida eterna. Padre, gracias por dar sentido a nuestra vida. Gracias porque no solamente es una promesa para este mundo, sino es una promesa para el tiempo futuro que viene. Cuando pasemos de este mundo, así como el Señor prometió, que Él daría vida eterna y que estaríamos con Él. Bendícenos pues en esta tarde y dirígenos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.